damos paso y llamamos a la mesa al profesor de la Universidad de Málaga, José Jesús Delgado Peña, cuya ponencia se titula Metodologías cualitativas participatorias para el desarrollo rural desde la perspectiva del patrimonio. Aplicación didáctica en el Valle del Genal. Cuando quiera, Jesús. Pues muchas gracias, Sergio. Antes de nada, agradecer a los organizadores de este magnífico congreso, primer congreso de patrimonio de la Serranía de Ronda, por supuesto el Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía y la Real Maestranza de Caballería de Ronda por la invitación que me ha hecho a este evento. Yo me considero hijo adoptivo del Valle del Genal, que también pertenece dentro del contexto de la Serranía de Ronda, así que me es muy grato pues venir aquí a intentar hablar sobre aspectos que he trabajado más concretamente en el Genal, pero también aprender de toda la serranía, que es magnífica, y bueno, el patrimonio a todos los niveles enorme, ingente, ¿no? Bueno, simplemente decir que ya somos en la última ponencia, después de escuchar a variados ponentes pues brillantes, un poco a Elisa, a mi compañera Elisa, somos ambos del departamento o del área, por no decir todo el departamento que es muy largo, el área de didáctica de las ciencias sociales, y a mí nos ha tocado poner la guinda al pastel. Entonces esperamos que sea una guinda pues adecuada y que también nos ayude a entender un poquito más dentro de todo el proceso, vamos a decir, académico-científico del conocimiento, pues la importancia de la didáctica. Hemos estado pues varios días juntos, en el cual hemos visto que una idea magnífica haber hecho este programa tan transdisciplinar o interdisciplinar, en el cual hemos visto pues elementos, vamos a decir, documentales, de archivística, elementos también antropológicos, etnográficos, elementos arqueológicos, hemos visto elementos también literarios, lingüísticos, elementos culturales o artísticos. Y ya para terminar, pues nos toca a nosotros, como he dicho, poner la guinda con elementos didácticos, ¿no? Un poco me vaya a permitir la broma, como decía mi abuela, también una mujer de campo, pero no le ha faltado un perejil. Entonces, que vamos a intentar eso, poner esa guinda. Bueno, ¿qué es la didáctica del patrimonio? Unos conceptos muy rápidos para ya entrar en materia, pues hay que verlo desde el punto de vista de un puente. Yo considero que la didáctica es un puente fundamental. Este puente, por ejemplo, es de Vietnam. Un puente entre lo que es el conocimiento, todo lo que es el discurso científico, la metodología científica y la práctica. En nuestro caso, más concretamente, somos formadores de formadores. Damos clases especialmente en cursos que habilitan a jóvenes a dar clases en las escuelas, en los centros de secundaria, etcétera, etcétera. Es fundamental ese puente que hacemos entre el conocimiento y la praxis y vamos a decir, la vida laboral, ¿no? También un puente que tenemos que ser entre lo que es lo que se dice la academia, las universidades, ahí pues tenéis una imagen de nuestra universidad, en el campus de Teatino, y la sociedad. Y la sociedad en un sentido amplio, desde instituciones públicas, privadas, instituciones del tercer sector. Es decir, tenemos que ser también ese puente, no solo desde el punto de vista profesional que hemos visto, sino también desde el punto de vista social, porque para mí, personalmente, didáctica no solamente es enseñar a enseñar, sino también es enseñar a divulgar. Aquí ya un poco entraríamos también un poco los límites de la ciencia de la comunicación, pero es fundamental también, creo yo, en la sociedad actual, tener esa doble perspectiva de la enseñanza, pero también de la divulgación. Y sobre todo, pues es un puente entre, y lo hemos visto en estos días perfectamente, entre el pasado y el futuro. Yo siempre lo he dicho en varias ocasiones, en congresos también de didáctica, de geografía, yo soy geógrafo o de ciencias sociales. Nosotros tenemos un papel muy bonito, pero muy comprometido, porque nosotros estamos enseñando a las generaciones que dentro de 5, 10, 15, 20 años van a enseñar a nuestros jóvenes. Son ellos los que van a formar el mundo. Entonces, es fundamental esa también mirada al pasado para nutrirnos de lo que el pasado nos puede brindar, tanto para lo positivo como para lo negativo. El aprender, vamos a decir, de las buenas lecciones y también aprender de los errores del pasado. Bueno, ya entrando un poquito más en el tema de la educación,
bueno, actualmente vivimos en una vorágine tecnológica que lo empapa todo y obviamente también llega a lo que es la didáctica, ¿no? Una enormidad de competencias, diferentes tipos que tenemos que tener en cuenta pues, para nuestro alumnado o para la sociedad en general, competencias digitales, competencias sociales, de comunicación, de interacción, de emprendimiento, competencias de sensibilización patrimonial, sensibilización social, competencias lingüísticas. Estamos ya dentro de la Unión Europea, hay una normativa que decía, una recomendación que en 2028 creo que era, que todo ciudadano europeo tenía que dominar con bastante fluidez al menos 3 idiomas. Las competencias geoespaciales, ahí meto un poco pues mi parte geográfica, y todo eso unido a toda esa amalgama, vorágine, cantidad enorme de posibilidades que las tecnologías, hace 10 años decía las nuevas tecnologías, pero ya no son las nuevas, ya son las que estamos viviendo y las que viviremos, las tecnologías educativas. Realidad virtual, aumentada, los videojuegos, los museos virtuales, plataformas de contenidos online, los MOOC, los Moodle, las píldoras de aprendizaje, los metaversos, los universos virtuales. Bueno, cada vez aprendemos más y más formas de conectar el conocimiento con la sociedad a través de las tecnologías. Yo esto lo considero, los que son de mi generación os sonará esto, los más jovencitos no, y los más mayores también, porque si habéis comprado a los de mi generación, que es como un juego de construcción en el cual tenemos una serie de piezas muy variadas, las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos una gran variedad de competencias que debemos de enseñar, entonces utilizamos todas esas piezas para crear unos constructos, vamos a decir, educativos, que lo que intentan es ayudar a esa formación dentro del conocimiento en general o dentro del patrimonio concretamente, ¿no? Vivimos un mundo, para bien o para mal, que está cambiando a golpe de bomba y a golpe de todo, y ya hay a golpe de cambio climático y de desastres naturales, desgraciadamente, en la cual hay que fomentar una ciudadanía territorial. A mí me gusta decir, viendo también en los recursos endógenos, eso dentro de los recursos endógenos tiene que ver también con lo que dijeron el primer día, con las identidades, tiene también que ver con lo que ha comentado mi compañera Elisa, de las identidades propias que hay que promocionar y que hay que fomentar y que muchas veces por una serie de acontecimientos políticos, históricos, pues muchas veces esas identidades son anuladas o limitadas. Es decir, hay que fomentar la identidad de cada uno con los recursos endógenos de cada uno y también en pos de un activismo. Es decir, un activismo en el sentido de ser una ciudadanía activa y una ciudadanía también conectada con la política. Yo creo que actualmente la política, y yo me incluyo, vivimos todo un momento de desaliento por lo que está ocurriendo. Claro, pero hay que implicarse en la medida de lo posible. Tampoco significa que estés en un partido político. También te puedes implicar políticamente desde una organización, como puede ser un instituto de estudios o desde una ONG, etcétera, etcétera. Eso es fundamental también en el mundo actual. Un mundo globalizado, un mundo completamente interconectado, en el cual pues ya se intercambia y conocemos todo de todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Con un empoderamiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en el cual pues también hay que luchar por llevarlas en la medida de lo posible a esas partes del mundo, a esos segmentos poblacionales pues más excluidos, y desde una multimodalidad, lo que es una literacidad multimodal, que es pues, bueno, toda esta cantidad de recursos, muchos de ellos de la mano de la tecnología, de la cual disponemos actualmente y que tenemos que tener en cuenta también desde el ámbito de la educación. Entrando un poquito más en faena, por así decirlo, bueno, este es un mapa pues, muy general, pero porque claro, está hecho a una escala pues muy grande, en el cual pues se ven los espacios más despoblados o menos habitados. Obviamente, por los colores, los rojos serían, esto en el ámbito, vamos a decir, del sur de Europa. Los rojos son los lugares más deshabitados, los naranjas medianamente y los verdes los que tienen pues ya un cierto grado de población, ¿de acuerdo? En el cual podéis ver que dentro del contexto europeo, pues España es uno de los que más sufre lo que es el despoblamiento rural. Esto es un aspecto fundamental que tenemos que
intentar paliar entre todos, y la educación o los proyectos educativos, los programas educativos de toda índole es un aspecto que puede ayudar a ello. De hecho, lo que es el núcleo de mi ponencia va a tratar de 2 proyectos europeos en los cuales hemos intentado pues, ver caminos educativos fomentando ciertas competencias a través de ciertos elementos tecnológicos para luchar contra el despoblamiento rural, y en este caso en el cual el Valle del Genal pues, tiene un papel importante. Como ya he dicho, yo me considero hijo adoptivo y yo siempre que puedo hacer algo por conocer, por promocionar, por fomentar el Genal, pues hay que estoy yo, ¿no? De estos 2 proyectos que vamos a hablar pues, rápidamente, el primero de ellos pues, sería el proyecto europeo Ruritage. Tiene que ver con el patrimonio, o el nombre tiene que ver con el patrimonio para la regeneración rural. Es un proyecto europeo 2020, es un programa que existe de tanto, en el cual pues nos unimos, pues vamos a decir, decenas de entidades europeas pues para este proyecto, en el cual uno de los resultados fundamentales era la creación de unos modelos y unos replicadores. Modelo era, vamos a decir, dentro del contexto europeo y de lo que nosotros conocíamos, aquellos lugares rurales que creíamos que habían tenido un buen manejo de su patrimonio de cara al desarrollo socioeconómico. Esos serían los modelos. Cada uno en diferentes países, pues detectó esos modelos y se trabajó con esos modelos. También esos modelos para crearlos, vamos a decir, en buenas prácticas que a través de unos materiales educativos o didácticos podíamos utilizar en diferentes lugares de Europa y del mundo, pues también que son adaptables fuera del ámbito europeo. Y también unos replicadores. Unos replicadores pues serían como una segunda línea en el cual pues también íbamos a aplicar o íbamos a implementar cierta metodología creada, que ahora la veremos pues muy levemente, es complejo, pero voy a poner aquí unos matices, y aplicarlo en un territorio en concreto pues para ver bueno, cómo se puede desarrollar ese territorio, cuáles son los elementos fundamentales de ese territorio, qué puede darnos pistas pues para hacer, vamos a decir, políticas, acciones, programas de desarrollo coherentes con el territorio. Aquí en uno de estos espacios también se hablaba que muchas veces lo que eran los programas, los proyectos, la financiación venía de la ciudad, venía de la gente de fuera, de los ámbitos rurales que no conocían realmente el sentir de las poblaciones rurales. Entonces, en ese sentido, muchas veces pues aplicaban o financiaban aspectos que no se tomaban como propios, y entonces propios de la comunidad rural, y por tanto no llegaban a éxito, ¿no? En este proyecto es todo lo contrario. Se intenta llegar a lo que son los agentes fundamentales de los ámbitos rurales, pues para ver su conocimiento y ofrecerles también el conocimiento de buenas prácticas de otros lugares. Ese es el contexto general. Y en ese sentido, pues en la Universidad de Málaga, que es donde yo trabajo, pues elegimos el Valle del Genal pues para convertirnos en un replicador. Hay que decir, el proyecto Ruritage, en la parte metodológica, pues creó o pensó en 6 áreas sistémicas de innovación, es decir, hay 6 aspectos, 6 áreas en las cuales hay que trabajar, que, bueno, pueden parecer pues muy de perogrullo, pero esas pueden ser, como pueden ser el paisaje, el peregrinaje, la comida local, la resiliencia, festivales de arte o festivales de cultura y la migración, los aspectos también migratorios. Resiliencia, que a lo mejor un poco es más difícil de entender, es simplemente muchos de estos aspectos rurales están supeditados a desastres naturales, por ejemplo, estamos sufriendo la Dana, también en el Genal, mientras que había una erupción volcánica en la isla de La Palma un poquito antes y que por desgracia fue acallado, eclipsado por el tema de La Palma, tuvimos un voraz incendio en el Valle del Genal. Por ejemplo, en Italia, en Grecia, los terremotos. Es decir, también resiliencia es como las comunidades rurales son capaces de adaptarse y seguir adelante a pesar de estas limitaciones geográficas que en muchos aspectos viven. Bueno, esto eran las áreas sistémicas del proyecto Ruritage. También desde una
perspectiva de interconexión, en el cual pues unas también entran en relación con otras, a veces difíciles de ver, o cuando termina un festival y comienza un aspecto de comida local o de peregrinaje, cuando el paisaje también tiene que ver con la comida, etcétera. Es decir, todo un ambiente, vamos a decir, de interconexión. Entonces, dentro de esas áreas sistémicas y teniendo en cuenta esos aspectos o esos modelos de buenas prácticas, se hicieron unas cartas. Ahí también tiene que ver la didáctica, el intentar crear, recursos didácticos que sean agradables pues, para los que no son académicos. Tú llegas aquí y a una persona le dice, pues mira, este libro de 250 páginas dice que tal, vamos a leer 40 a ver qué nos parece. Bueno, ese no es el modo, ¿no? Entonces se intenta adaptar, en este proyecto se hizo lo que es todo el conocimiento de esas buenas prácticas a nivel europeo pues, a través de una serie de cartas como de un juego en el cual pues dentro de las diferentes 6 áreas temáticas pues había unas definiciones de acciones que habíamos visto que en otros lugares habían tenido bueno, éxito, ¿no? En esta, por ejemplo, dentro de una carta de las que había, de las muchas, dentro de la comida local, una referencia por poder, un código por poder, vamos a decir, localizarla rápidamente, pues una acción podía ser el apoyar a los agricultores y productores locales en proyectos de innovación. Y como esa, pues había decenas de cartas. Pues, como os decía, pues fuimos al Valle del Genal. Esto se hizo en el marco de un trabajo de fin de máster. Como sabía, al final de los grados y de los máster hay una asignatura en la cual el estudiante tiene que hacer un trabajo de investigación. Entonces, dentro de un trabajo de investigación, de un máster dentro de urbanismo y arquitectura, pues llevamos a cabo este proyecto con una estudiante que yo la ayudé, obviamente, también como puente, otra vez más, con la comunidad locales y ella, pues, ahí llevó su metodología, en el cual, pues, se basó fundamentalmente en un taller. La lástima fue, porque claro, los talleres, eso es lo interesante que sea in situ y que sea presencialmente, cuando hay una riqueza, cuando tú miras a las personas a la cara, cuando hay una interconexión y cuando realmente pues, fructifica el conocimiento compartido, colaborativo, como un elemento construido conjuntamente. Nos pilló justamente el tema de la pandemia y entonces se tuvo que hacer el taller pues online, con cámara. Eso obviamente yo creo que repercutió negativamente en los resultados, no en los resultados en sí, sino en que a lo mejor podían haber sido más ricos, pero bueno, no es lo que había y así nos tuvimos que adaptar. Resiliencia, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues aquí pues podéis ver, elegimos una serie de cartas, aquí tenéis algunas de ellas, en el cual, pues, como hemos dicho, el código, la descripción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hemos hecho antes uno de comida local, un ejemplo de peregrinaje, expandir la oferta, promover el ecoturismo, vincular la ruta de peregrinación, de la peregrinación a otras actividades, ¿de acuerdo? Lo que se dice en economía, una diversificación de la producción y de la oferta, que es fundamental. También, pues, posibles desafíos que habían en la implementación, las partes interesadas que podían involucrarse en el desarrollo de esta acción y el papel potencial que los resultados que podían dar pues, esa implementación. Bueno, este es uno de tantos ejemplos que había con ese conjunto de cartas, vamos a decir, a través de ese taller. Y, bueno, estos fueron los resultados fundamentales. Hay que decir, bueno, como tampoco podíamos ir a todo el Valle del Genal, pues nos concentramos en tres municipios del Alto Genal o de La Varal, que fueron, además son vecinos, están colindantes unos con otros, que fueron Alpandeire, Farján y Júzcar. Vinieron personas de diferentes ámbitos, de la administración pública, del ayuntamiento, del mundo empresarial, productivo, del mundo también asociativo, y ahí que llevamos a cabo ese taller online, desgraciadamente, pero no obstante hubo una serie de resultados interesantes. Es decir, todo esto que está puesto aquí es que lo dijeron ellos. No es que nosotros lo hemos visto, lo hemos leído, son lo que dijeron ellos, ¿no? Lo hemos detectado nosotros a través de esta metodología. ¿Problemas? Pues problemas fundamentales, bueno, desplazamiento. Tampoco lo que van a decir, obviamente, es lo que ya se sabe, ¿no? Las deficiencias en la red de las telecomunicaciones, eso es fundamental, sobre todo lo que es el acceso a Internet de banda ancha, eso es una cosa que a mí me llama la atención porque ya hemos hecho algunas investigaciones en este ámbito y a mí
siempre sale esto. Yo pensaba que uno de los aspectos fundamentales que iban a decir eran las comunicaciones por tierra, las carreteras, que sabéis que son complicadas, pero bueno, yo creo que se han adaptado y en cierto modo algunas personas las ven hasta desde un punto de vista positivo, porque las propias carreteras tan dificultosas también es una, vamos a decir, es como una malla frente al turismo masivo, ¿no? Entonces, la gente no lo ve como no se quejan de las carreteras. Hombre, si se rompen, si están con agujeros, sí, pero si están en buen estado, sí que se quejan de la falta de internet de banda ancha. También están empezando a verse ciertos movimientos, sobre todo a partir de la pandemia, de lo que se llaman los trabajadores digitales, en el cual yo trabajo para una editorial o para un banco, yo trabajo en un ordenador desde mi casa. También hubo una buena propaganda de los aspectos del ámbito rural, huyendo de las ciudades. Eso ocurrió en la Edad Media con la peste, huyendo de las ciudades. Entonces, también hubo muchas personas que trabajaban online y que han venido a vivir al ámbito rural. Claro, para trabajar necesitan pues banda ancha, o simplemente un empresario que tiene su fábrica de un producto de castaña en Cartagena, pues si tiene una tienda online, necesita estar en contacto con consumidores, con empresas, con tiendas, banda ancha. También la necesidad de un plan económico local y comunitario. Eso está en la línea de lo que ya he dicho antes y que aquí también se ha hablado de, bueno, que haya una mejor interconexión entre, vamos a decir, el dinero público, que puede estar orientado hacia el desarrollo socioeconómico rural, y las propias poblaciones, que se tenga en cuenta su opinión y sus necesidades desde una realidad y no desde, bueno, lo que nosotros creemos, pues desde Málaga, desde Ronda o desde Sevilla. Y eso también es obvio, una falta de tejido y emprendimiento empresarial. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, también en un momento dado también estuvimos trabajando en el ámbito de Benalauría, en los años 90, Pepe, que es ciudadano de allí, pues tuvo un desarrollo, vamos a decir, socioeconómico esplendoroso a partir de los fondos FEDER, en el cual desde ese momento pues se crearon un montón, para ser un pueblo, un municipio relativamente pequeño, pues cantidad de diferentes empresas endógenas, partiendo de los recursos endógenos, se creó el famoso, que ya no existe desgraciadamente, restaurante de La Molienda, con productos locales, que ya está cerrado y que atraía público pues, desde la Costa del Sol, desde Marbella, ligado también a la creación del molino. Se crearon constructoras, de hecho, mi casa del Genal, de Faraján, el tejado me lo hizo una constructora de allí de Benalauría, también arte floral, productos gastronómicos en torno a la castaña, panificadoras, es decir, hubo todo un florecimiento de, bueno, casas rurales, por supuesto, un florecimiento de empresas en torno a fondos FEDER de hace 90, en los años 90, que, bueno, que todavía pues, fue un empujón para el pueblo y que todavía pues se beneficia, ¿no? Con respecto a la demanda y sugerencias concretas de ello, pues ellos le dieron mucha importancia, obviamente, también a lo que es esa área sistémica, esa área sistémica del peregrinaje, fundamentalmente por la figura de Fray Leopoldo de Alpandeire, nacido en Alpandeire, y que muchas veces la gente que no es del ámbito de Ronda pues lo hace granadino, que es donde pasó por la mayor parte de su vida pues como fraile, y también Genal 365 o esa ultra trail que lleva ya varios años y que cada año es más larga, ya va por 130 kilómetros, ya no sé si van a poner alguno más, pues ya incluso conectaban con Estepona, bueno, una locura, pero que es un proyecto muy bonito porque da a conocer el Genal, interconecta todos los pueblos del Genal que tienen que trabajar de manera conjunta y bueno, se está convirtiendo en un evento deportivo, pues yo creo que ya a nivel mundial. Ya, si te quieres, bueno, va por detrás siempre de los 101, ¿eh? Los 101 eso ya está súper consagrado, coger plaza a los 101 ya es muy difícil, pero aquí, pues, imposible casi. Aquí también ya se está convirtiendo cada vez más difícil, ¿no? También el área sistémica del paisaje, fundamental en el Genal, en el cual pues también daban la importancia a 4 rutas
a 14, perdón, rutas codificadas en el cual ya existen y están, se pueden acceder a ellas, en los cuales pues realzaban esos valores endógenos. Siempre veo que los recursos endógenos es un aspecto fundamental. Castañares, descenso de cañones, vías ferratas, el patrimonio hidráulico, que también aquí se habló de esos patrimonio hidráulico que tiene el Genal magnífico de Molino, aunque también desgraciadamente, como se dijo, pues muy deteriorado, de molinos, de acequia, etcétera, etcétera. Una mayor oferta de hospedaje, vean también que era una necesidad que había, muchas personas pues van a pasar el día o se quedan en ronda, también a nivel local, sobre todo ligado a esas rutas de excursionismo, de ir a recoger setas, de ir a comer en las ventas, etcétera, etcétera. Y también fundamental esa área sistemática de comida local. Ese fomento de creación de empresas en ese ámbito y de carácter endógeno y en el cual, pues, hay que, y ya eso lo uno con recursos locales, por eso lo he puesto por debajo, hay que preservar el patrimonio gastronómico local. Aquí hablaba también un ponente de las sopas que le daban y que le encantaban. También existen ahí pues, diversidad de recetas en torno a esos productos locales. El corcho, bueno, el corcho no se come, pero tiene un valor económico fundamental. El cerdo ibérico, las castañas, la miel, el queso, todo eso productos del valle del Genal tan atractivo y que se pueden fomentar su comercialización de una manera siempre sostenible. Este sería el segundo proyecto. Este es un proyecto también europeo, aunque del programa Erasmus Plus. Muchas veces os sonará Erasmus Plus por el intercambio de estudiantes. Mi hijo se va a Polonia 5 meses. También existe el intercambio de profesorado y de personal de los centros educativos. Eso no se conoce tanto, pero también puede ir a disfrutar de estas becas de intercambio personal, profesorado, personal técnico. Pero también existe una parte muy importante que son los proyectos educativos, es decir, proyectos estratégicos en el cual se unen una serie de entidades de diferentes países europeos, tienen que ser al menos 3 de 3 países europeos, aunque siempre los consorcios son más grandes, de 4, de 5, de 6, hasta de 9 socios de diferentes países, y en el cual pues se trabaja de manera conjunta para crear una serie de recursos didácticos que se van a utilizar en los centros que lo hacen y que se intenta que se fomente su utilización en otros centros europeos, basado en una serie de competencias, depende del proyecto. Ahora os comentaré las competencias que quiere abordar o que quiso abordar este proyecto, y de unos recursos didácticos, de una metodología didáctica que están, como he dicho, muy enlazadas con las tecnologías de la información y de la comunicación. En ese sentido, pues nada, este proyecto que terminó en 2021, en el cual nosotros éramos los coordinadores en la Universidad de Málaga, también había una institución de Portugal, de Finlandia, de Austria, de Eslovaquia, de Eslovenia y de Grecia. Y era un proyecto dentro del ámbito de la educación de adultos, puesto que, vamos a decir, el público objeto de este proyecto eran los adultos mayores. ¿De acuerdo? Adultos mayores, adultos maduros, porque eso también dentro del ámbito es difícil de saber. Cuando una persona deja de ser madura y empieza a ser mayor. Depende de la persona, obviamente, ¿no? Este proyecto, que era emprendimiento social de personas mayores, como he dicho, estaba orientado a personas mayores o más concretamente a profesorado de personas mayores, aunque también se orientaba a las personas mayores como segundo público beneficiario, y en el cual pues queríamos crear una serie de materiales didácticos para promover el emprendimiento social en estas personas. Afortunadamente, las personas maduras, cuando llegamos ya, pues, no voy a decir ancianidad, porque ancianidad pues, te vienen muchas cosas negativas, de enfermedad, de limitaciones, pero cuando llegamos, si quería, a una ancianidad, aunque sea una ancianidad en buen estado, pues, bueno, tiene recursos económicos, ya no tiene grandes gravámenes, tiene una experiencia profesional enorme y tiene una salud como un torete. Bueno, pues muchas personas bueno, pueden disfrutar de su jubilación y pueden pues, viajar y pueden estar en asociaciones, pero personas que dicen, pues mira, a mí me gustaría hacer algo más desde el punto de vista profesional. Entonces, la empresa
pues es un aspecto de ello. Hay muchas personas mayores que crean empresas una vez que se han jubilado. Y dentro de las empresas, pues hay un mundo que también es apasionante, y ya también he trabajado en varias ocasiones, que es la economía social. Empresas de economía social, dentro de ella hay un tipo, aunque muchas, como pueden ser pues las sociedades limitadas o sobre todo las cooperativas andaluzas, pero bueno, esas empresas, ¿no? Entonces queríamos crear una serie de materiales que ayudaran a que cualquier profesor o profesora de cualquier país europeo pudiera fomentar en su alumnado, estamos hablando de alumnos adultos o mayores, pudieran pues tener competencias que le podían ayudar a crear esa empresa. Ese era el objetivo fundamental. ¿Y qué es lo que creamos? Lo que creamos pues fueron, pues, por ejemplo, una serie, vamos a decir, de contenidos teóricos, prácticos, a través de unas presentaciones digitales en las cuales podían acceder los profesores, los estudiantes de manera online. Creamos también lo que es un currículum para ayudar a un profesor o profesora. Un currículum también, quien no sea muy del ámbito de la educación, vamos a decir, es como el programa de una asignatura, de un curso, en el cual decimos, estos son los contenidos, está la metodología, está la temporización, está la evaluación. Pues creamos un currículum para aquellos profesores y profesoras que quisieran llevar a cabo un seminario, un curso, una asignatura de emprendimiento social en personas mayores, y una plataforma también en el cual pues podían ponerse en contacto estudiantes, profesores de diferentes lugares. ¿Y cuál fue la metodología? ¿Cuál es lo fundamental? Obviamente, pues fuimos a los contenidos de economía social, de marketing, del plan de negocio, de economía básicos, también una forma básica. Pero una cosa que creo que fue un acierto es buscar en cada uno de nuestros países buenas prácticas, nuevas prácticas de emprendedores sociales senior que ya habían desarrollado su proyecto y que lo habían hecho con éxito. Entonces, cada uno en su país buscamos. A ver, hicimos una selección. Al final hicimos una selección de 4 emprendedores senior a los cuales hicimos una entrevista, también fue en el ámbito de la pandemia, entonces en algún caso pudo ser presencial, en otro caso fue pues, por online o telefónica, pero bueno, se aceptaron y ahí que le hicimos una serie de entrevistas estructuradas, una serie de preguntas concretas, luego a lo mejor sale alguna colación para, bueno, nutrirnos de su conocimiento, de su experiencia y a través de eso, pues crear esos materiales no solo teórico de qué es el marketing, para qué sirve un plan de trabajo, para qué sirve un plan de difusión de una empresa, sino también unos materiales prácticos desde la experiencia práctica de una serie de personas en concreto. Esas personas en concreto, lo voy a hacer de derecha a izquierda, pues fue, por ejemplo, en Portugal, en el ámbito de Évora, Nuno Rosa, que él era, su nick es el señor Almohada, porque él recuperó una tradición de bordado local. Aquí también viene a colación la etnografía, la cultura, y bueno, empezó a fomentar una serie de productos, almohadones fundamentalmente, aunque también otro tipo de productos, con ese bordado local. Y entonces él se basó especialmente en la venta online. Además, también le pilló el tema de la pandemia. Es decir, eso sí que fue una buena práctica. Eila era finlandesa, esto no tiene que ver tanto con la cultura, pero bueno, ella era en definitiva una persona mayor me refiero también a jubilada, que contrataba a personas mayores para lo que es la asistencia domiciliaria. La limpieza, el acompañamiento de niños, de personas mayores. Una empresa de una mujer mayor en el cual tenía personas mayores que ayudaban a otros mayores o a otros niños, ¿no? Y también pues, fue un ejemplo de buenas prácticas dentro de Finlandia. Vladimir, también fue un caso muy interesante, además, a mí me gustó mucho personalmente, el alcalde de un pequeño pueblo de Eslovaquia, ahí tenía el nombre, algo así como Spišský Hystrov, bueno, algo así. Él fue el alcalde, pero bueno, siendo alcalde, él pudo utilizar parte del dinero para la construcción de nuevas obras y también de reconstrucción o de conservación de aspectos culturales dentro de su pueblo. Y para eso, pues también montó, vamos a decir, una empresa constructora vinculada al ayuntamiento y en su caso también el aspecto de economía social fue muy importante porque él fundamentalmente empleó a mano de obra gitana, roma,
que en su pueblo, pues obviamente era abundante y también, pues por todo lo que ya sabemos, pues tenía ciertos problemas de exclusión social. Y para terminar, esta sería la guinda también, porque es la nuestra, que es decir, la española, y es del Valle del Genal, no sé si la conoceréis, porque es una persona también que ha salido mucho en los medios de comunicación a raíz de esto, que es Chelo Gámez. ¿De acuerdo? Quiero poner un vídeo pequeño de unos minutos ahora. Pero simplemente decir, Chelo Gámez, ella fue profesora de universidad, fue catedrática de macroeconomía durante muchos años. En un momento dado se jubiló y cuando se jubiló, un poco rememorando, más decir, sus inicios, pero su familia eran agricultores, eran ganaderos, pues ya creó una fábrica de cerdo ibérico para fomentar lo que es una especie también típica de Ronda, creo que se llama el rubio, el cerdo rubio, y pues para exportarlo porque lo exporta a todo el mundo y también incluso ligado a otro aspecto, vamos a decir, cultural o gastronómico local, que es la castaña. Entonces, ella no es la única, pero también hay dentro de lo que es los productos porcinos, están también el que se dice que es de castaña, sobre todo porque las últimas partes de la crianza pues le dan a comer especialmente castaña. Bueno, sabéis que la montanera y los cerdos comen lo que pueden, lo que les dejan, lo que está tirado, especialmente bellota, que después le da también un gustito muy bueno, lo que dicen el cerdo ibérico de bellota, pues ya cuando si encima de forma más o menos artificial la última semana de la crianza tal le das castaña, pues cerdo ibérico de castaña. Y además ella, lo voy a decir porque no, ella lo dice en el vídeo, pero no vamos a ver todo el vídeo que es muy largo, vamos a ver solo la presentación. Ella lo dice en el vídeo que ella cuando empezó a pensar quería tener un producto diferente, lo que se llama el valor añadido. Entonces, ¿cuál es el producto diferente que se le ocurrió? Pues hizo una mezcla de cosas. Bueno, diferente en el sentido de que 100%, ya sabéis que muchas veces cuando ahora vamos a ir todos a comprar nuestros jamones para Navidad, 50 ibéricos, no sé qué, 100%, 100% es que los padres son los dos ibéricos. Si 50% es que uno de los padres ya no es ibérico, pero está bueno de todas formas. Y de castaña, o sea, también ella cogió, intentó promocionar una especie, el cerdo rubio que está ya en desuso y que también pues tiene su particularidad y encima con el tema de la castaña. Es decir, hizo un producto especial. Entonces, lo que ellos, en su familia, porque voy a ver que una empresa familiar, pues lo han llevado a cabo. Voy a ver, antes de ver su vídeo, a ver cómo estamos de tiempo, vamos bien, ¿no? Esta es, como digo, una cosa que hay dos aspectos fundamentales del proyecto europeo que a mí me gustan decirlo porque además son pues, muy interesantes y es lo que le da brillantez al programa Erasmus. Es primero, todos los materiales tienen que estar hechos en todos los idiomas. Es una trabajera, lo sé, pero si adopta un proyecto europeo tienes que adoptarlo y llevarlo hasta el final. Todos los materiales tienen que estar hechos en todos los idiomas de los países participantes, más el inglés. Entonces, en este caso, pues aquí justamente veis cómo todos estos materiales pues están en alemán, en inglés, obviamente, en griego, en español, en portugués, en esloveno, en eslovaco y en finlandés. Suomi es finlandés. Y bueno, y aquí pues aquí tenemos todos esos materiales creados para uso de estudiantes mayores o de profesores de estudiantes mayores, con una estructura pues muy determinada, en el cual pues, había aquí una información pues muy concisa, quién es, qué hace y la página web de lo que hace. Después aquí highlights sería pues, lo que son las partes pues, más fundamentales, es decir, en 5 o 6 frases, por qué es una buena práctica. En este caso, lo que hemos dicho, los recursos endógenos, el también tener mano de obra local para su granja, lo que hemos dicho, la compañera o la persona finlandesa de tener también bajo su ámbito personal de cierta exclusión social, como puede ser personas jubiladas también que tengan podemos decir, jubilaciones pequeñas, en el caso de Vladimir, parte población roma, en el caso del portugués, esa vista hacia la cultura, hacia la tradición del bordado, etcétera, etcétera. Bueno, en 6 frases máximo, pues
qué es lo particular, ¿no? Esto lo voy a dejar para el final, porque es también un poco la guinda dentro de la guinda, o lo que yo considero la guinda dentro de la guinda. También lo que son todo, intentamos ver todo lo que habían salido de ellos o de ellas en la prensa local, en periódicos, en radio local, en televisión local. Bueno, yo creo que incluso Chelo Game ha salido también en la televisión nacional. Bueno, enlaces a periódicos, a noticias, a reportajes audiovisuales que podían también servir de apoyo a ese profesorado. Hay que pensar que tú a lo mejor, nosotros brindamos los materiales que creemos pueden ser interesantes, pero cada profesor o profesora lo adapta a su realidad. A lo mejor un profesor de ronda pues decide coger el tema de Chelo Gámez y entonces va a hierro con este caso y entonces utiliza pues todos los recursos, los vídeos que haya, las noticias de periódicos, etcétera, etcétera. Otra persona no, prefiere dar una vista un poco más general. Otra persona pues prefiere utilizar más lo que es el material, vamos a decir, más teórico sobre negocios, marketing, plan de negocios, sobre emprendimiento, etcétera, etcétera, y le apetece menos utilizar la parte práctica o viceversa. Es decir, esto es ese tente que hemos dicho hace un rato en el cual pues cada profesor o profesora tiene que con las diferentes piezas hacer el castillo, el avión o lo que desee para su alumnado. Bueno, pues esto es lo que decía, lo que ha salido en los medios de comunicación. Aquí una serie de revistas, extensión larga, extensión corta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros le hemos hecho una entrevista. Con la entrevista hemos sacado 3 productos, por así decirlo, educativos. Uno que es la revista extensión larga, que es en el cual, de una manera atractiva, toda la entrevista con todas las respuestas que ha dado la persona. La extensión corta es exactamente lo mismo, pero haciendo un resumen. Una tiene 9 páginas, la otra tiene 3 páginas para adaptar según el tiempo y lo que necesite el docente. Y ya para acabar, una cosa que hemos hecho, que se decidió no en cuando escribimos el proyecto, pero se decidió durante la implementación, el desarrollo, y fue ya muy adecuado, que es añadir un nuevo elemento educativo que también está muy de moda, que son los podcasts. Entonces, si os suena el podcast, que bueno, el podcast es, vamos a decir, un reportaje de radio, un reportaje auditivo, en el cual pues te hablan, te dicen sobre cualquier elemento, ¿no? Y nosotros lo hicimos de manera audiovisual con lo que se llama un podcast enriquecido, en el cual tú utilizas de sonido la entrevista, pero de imágenes pues pones lo que quieras, un vídeo, una imagen, una figura, una fotografía, que es lo que vamos a ver a continuación. Con respecto a las revistas que decíamos, a ver si se descarga una de ellas pues, para que la veáis. También otro aspecto también importante es la enseñanza de idiomas, porque yo a lo mejor soy profesor de finlandés, entonces pues voy a utilizar la revista en finlandés de este caso concreto, o en inglés. Bueno, pues esto sería la revista que ya en plan revista, audiovisual, muy atractiva también. También cada uno tenía como su eslogan. Esta, por ejemplo, el eslogan de ella, de Chelo Game, la profesora que tenía un sueño ibérico, ¿no? En el cual, pues, bueno, pues tiene lo que es la parte fundamental con la presentación y ya, pues, aquí ya empieza lo que son las diferentes preguntas. En este caso, la primera pregunta, ¿qué es la dehesa de los Monteros? La dehesa de los Monteros es su empresa, en el cual ella, pues, ya va hablando, va diciendo lo que considera, bueno, con fotografías, etcétera, etcétera. Aquí está con su hijo. Vaya a ver que en su empresa pues trabajan pues sus tres hijos y bueno, esto sería una de esas revistas de uno de estos casos, en este caso el caso de Chelo Game en el Valle del Genal. Y ya vamos a ver el podcast. El podcast suyo es relativamente largo, son unos 15 minutos porque ella hace una presentación y después se le van preguntando y ella va contestando. No vamos a verla también, la podéis ver, también ahí está el enlace, si buscáis pues, Chelo Gámez en YouTube, Genal, tal, seguro que os viene. Y bueno, esto va a ser la presentación que son unos 3 minutos. Cada uno de ellos tenía como una entradilla que le presentaba, lo contextualizaba y después ya se le hacían las preguntas y contestaban. Vamos a ello. A ver. Imagino que habrá sonido, ¿no? Bueno. A ver, esto aceptamos todo. No sé si se escucha.
Sí, es que lo había puesto, pero tenía que escucharse ya la música. A ver. Yo creo que se debería de escuchar... No se escucha ahora mismo. A ver. A ver. Aquí. En la barra del ordenador. Perdón, aquí. En silencio. Que estaba ahí del todo, mira, verdad. Como soy de Mac. Ahora, ¿no? Su padre. Ahora, perfecto. Pues nada, ya os digo, vamos a ver los 3 minutos y medio, 4 minutos máximos iniciales, porque dura 14 minutos. Chelo Gámez nace en Málaga en 1945. Es la tercera de 5 hermanos. Su padre, Antonio Gámez, es ganadero y agricultor. Su madre, Julia Amián, ama de casa. Las raíces y las vivencias de su infancia están vinculadas al campo. Recuerda a los trabajadores cortando caña de azúcar, segando trigo o cogiendo aceitunas. Estos recuerdos contribuirán a forjar la personalidad de Chelo y sus proyectos futuros. La tradición familiar consideraba que las mujeres estudiarían solamente hasta el bachillerato y que únicamente los hombres accederían a la universidad. Sin embargo, ella encarna la tradición de la ruptura. Con la ayuda de su padre consigue romper las cadenas que le impedían cursar estudios universitarios, matriculándose en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Al poco tiempo de finalizar su carrera, se crea en Málaga la Facultad de Económicas y en 1968 Chelo ingresa en el cuerpo docente de este centro universitario, siendo la primera mujer de su historia en hacerlo, y pasados los años se convertiría en catedrática de macroeconomía. En 1970 se casa con el profesor de Económicas José Manuel Simón, con quien tiene 3 hijos, Ignacio, Pepe y Chelo. En 2004 su marido enferma. Al año siguiente, Chelo Gámez se jubila de manera prematura para atender a su marido. Se jubila por amor. A los 9 meses de jubilarse fallece su marido, por lo que en un breve espacio de tiempo pierde a los 2 amores de su vida, su marido y la docencia universitaria. Chelo visita una finca situada en el Valle del Genal. Se enamora de inmediato del espectáculo paisajístico de la serranía de Ronda y de su naturaleza. Poco después, Chelo compra esa misma finca. Como su padre, decide ser agricultora y ganadera. Vaya al terreno, construye unas naves, abre pozos de agua, crea carriles y carreteras y alimenta a 50 cerdos. Al tiempo, comprueba que la calidad de los productos de los cerdos ibéricos que ha criado es excelente. Chelo comienza a soñar. Chelo Gámez, la catedrática de macroeconomía, tuvo un sueño ibérico, que sus productos compitieran con las mejores marcas y fuesen conocidos en el mundo entero. En 2008 crea la Dehesa de los Monteros, empresa que la llevaría a materializar este sueño ibérico. Pues la Dehesa de los Monteros es una empresa familiar creada por mí en el 2008 y de la que hoy forman parte mis 3 hijos, que están totalmente implicados, uno como director comercial, otro como director de marketing y publicidad y otro como director de administración e informatización de la empresa. El objetivo de la empresa es materializar un sueño ibérico, es decir, que los jamones de la serranía de Ronda, productos ibéricos de bellota 100% ibéricos, de acuerdo con la norma de calidad, se exporten y se conozcan en el mundo entero. Hemos conseguido un producto de alta calidad que se exporta el 30% a muchos países del mundo, siendo nuestro nicho de mercado el sector gourmet mundial. No hemos conseguido todos los objetivos que me propuse. Me falta por conseguir la denominación de origen. Pero esto es un proceso colectivo
que no depende solo de la dehesa de los Monteros, sino que tiene que aunar a todo el sector productivo de ibéricos de la serranía de Ronda. Me gustaría también indicar que la dehesa de los Monteros es una empresa que se basa en algunos principios fundamentales de lo que se conoce como economía social. Cualquier empresa, el beneficio es fundamental, pero la generación de beneficio no es el único objetivo. O más bien diría que el beneficio tiene que tener una función social. Es decir, el beneficio no debe ser solo para los propietarios o accionistas de la empresa, sino que ese bienestar hay que crearlo también para los trabajadores y demás partners que forman la empresa. Bueno, sí que obviamente... Sí que obviamente, pero no vamos a verlo de todo completo, ¿no? Y ya pues para terminar con las conclusiones, bueno, esto es lo que ya hemos visto, lo que ya os he enseñado desde la página web del proyecto con los diferentes emprendedores. Esto ya he hablado de los emprendedores anteriormente. Y bueno, esto es un poco destacar pues toda la gran cantidad de materiales que hemos conseguido en revistas, en entrevistas de cada uno de los diferentes emprendedores que han sido realmente la vida, el núcleo de los recursos educativos resultantes de este proyecto de emprendimiento social en personas mayores. Y ya para acabar, en 3 minutos muy rápidamente, un poco hacer recordatorio, reafirmar lo que ya he dicho hasta ahora. El aspecto fundamental de servir como puentes, también puente, lo que es el aspecto didáctico en este caso, de todo lo cultural y en este caso de Ronda, entre la sociedad en general también y aquella parte de la sociedad que puede estar en problemas o en situaciones de exclusión social, orientado a esas poblaciones de exclusión social, potencialmente sufridoras de la brecha digital, pueden ser los migrantes, pueden ser los mayores, pueden ser las personas que viven en ámbitos rurales aislados, creando oportunidades de aprendizaje, mejorando desde una perspectiva, o mejorado desde una perspectiva, como he visto, de innovación, pues donde las TIC hacen un aprendizaje pues más atractivo y más eficaz y más motivacional para los estudiantes y también para los docentes, que en definitiva también se fomenta que los docentes también se formen en vamos a decir, en un espacio de reciclado permanente, orientado a esos formadores y divulgadores mediante una creación de materiales específicos. En este caso hemos visto un caso de podcast, en un proyecto también hicimos un museo virtual, en otro proyecto hicimos un videojuego de orientación, etcétera, etcétera. Y la adquisición de competencias básicas, principalmente competencias de orientación geoespacial, porque yo soy geógrafo, pero también competencias digitales, competencias de sensibilización patrimonial, competencias cognitivas que son muy adecuadas para personas mayores, creatividad y emprendimiento en el ámbito empresarial, que es muy adecuado para zonas rurales. Y bueno, simplemente recalcar ese valor educativo del patrimonio cultural de la serranía y de su entorno y que debe ser también promocionado a través de la educación. Aquí podemos estar hablando horas y horas. También en un momento dado se habló de la señalítica, que es fundamental. Esta es la Ruta de las Chorreras, es un pequeño homenaje al pueblo donde me considero hijo adoptivo y que curiosamente mi apellido es uno de los apellidos del pueblo, aunque mi familia viene de la Sarquía, son los Delgados. También otro homenaje también a José Antonio de Benalauría. Lo que es la feria de Benalauría. También ayer hubo también una ponencia muy interesante, una comunicación sobre cómo han sabido adaptar una fiesta tradicional que me va a permitir, a lo mejor, que le robaron, entre comillas, al pueblo de al lado, pero que han hecho una versión 3.0. En el sentido de que la han mejorado y, bueno, y de hecho, pues yo creo que afortunadamente para ellos pues está increciendo y a lo mejor para Benadalí está pues un poco ahora pues, para atrás, ¿no? Y bueno, pues ya ayer es fundamental, eso también es educación, también es didáctica, como un texto, como un concepto cultural, cómo lo pueden adaptar para un producto mucho más atractivo y que, bueno, que está valiendo pues un montón de elogios y de, bueno, también de
podemos decir, de beneficio económico al pueblo, ¿no? Y que siga así, ¿no? Y, bueno, servir, como hemos dicho, de puente, como es el puente nuevo de Ronda, que en esta foto de finales del siglo XIX. Y, bueno, ya sí, para terminar, siempre me gusta terminar en bastantes ocasiones con una frase. Esta frase, pues, la hicimos dentro de otro proyecto educativo europeo en el cual era por medio de inmigrantes, en el cual también se quería fomentar su aculturación o su, vamos a decir, su toma de contacto y apropiación también de valores culturales europeos, pero sin perder su propia naturaleza y sus propios valores culturales. Se hizo una serie de talleres en el cual ellos y ellas hacían obras de arte de diferente índole, que después pusimos en un proyecto en un museo virtual. En definitiva, y este es uno de los que más me gustó especialmente, en el cual pues puso una frase que decía, pues nunca te arrepientas de conocer nuevas personas, la gente buena te da recuerdos, la gente mala te da lecciones, la gente especial pues te hace feliz. Lo hizo un ciudadano venezolano que se llamaba José. Así que nada, muchas gracias y estoy abierto a cualquier duda.